I així podrem fer el descans del migdia una mica més generós si podem acabar abans d'hora. Bé, anem a la segona conferència del curs que dictarà el professor Miguel Ángel del Arco. Miguel Ángel del Arco és catedràtic a la Universitat de Granada. Ell es va formar com a especialista en història agrària. De fet, la seva tesi doctoral i els seus primers treballs són sobre política agrària del franquisme, de la qual és un especialista reputadíssim, és l'especialista. Després també s'ha ocupat d'altres qüestions com els elements simbòlics. Va publicar fa 3 anys un llibre sobre les creus del franquisme. El títol era... Cruces de Memoria y Olvido. Cruces de Memoria y Olvido, i eren les creus que va col·locar els caïdos al règim. I ha escrit aquest any i ha publicat, que abans de l'estiu, es va publicar abans de l'estiu, L'hambruna espanyola. És un llibre sobre aquest tema, sobre la gana després de la guerra, és a dir, sobre com la situació econòmica del país va provocar una situació d'extrema necessitat i com el règim va jugar amb això. Avui es presenta aquesta tarda, no fem punt, vamos a hacer un pequeño spot. Aquesta tarda, pels que tingueu interès, sortint d'aquí, aquí al costat, a la central del Raval, Miguel Ángel presentarà el seu llibre L'hambruna espanyola i avui ens parlarà dels primers anys de la dictadura, de l'any 39 fins a l'any 56. El tall 56 és un tall que s'acostuma a fer en història, és el moment de les primeres protestes, de la primera crisi del règim, crisi interna, i on comença a gestar-se ja el que serà la transformació del règim en una segona etapa a partir del pla d'estabilització del 59. Res més, doncs, Miguel Ángel, tienes la paraula. Moltes gràcies per convidar-me al curs 50 anys de la mort de Franco y sobre todo, bueno, agradecer a Joan y a Jaume haber contado conmigo y, bueno, a todos los asistentes por considerar que este programa era interesante y por venir a escucharme. Yo les voy a hablar de la posguerra en España, entonces voy a intentar enfocar mi intervención respecto a este tema con 6 grandes puntos. Primero intentaremos hablar de los mitos que el franquismo ofreció sobre la posguerra en España, después qué sucedió realmente en la posguerra, intentando desmitificar estos relatos del régimen de Franco. Posteriormente intentaremos explicar por qué sucedió lo que sucedió, es decir, dentro de la posguerra hemos identificado una hambruna entre el año 39 y el año 42 y también en el año 46 intentaremos explicar por qué tuvo lugar, ¿no? Como forma de derribar todos estos mitos del franquismo. También hablaremos de las políticas de la Victoria, porque esta hambruna y en el fondo la forma de manejar el alimento durante todos los años 40 no se entienden sin la Victoria. ¿Y qué políticas llevó a cabo el régimen de Franco, ¿no? Intentaremos mirar distintos aspectos, como puede ser la propaganda, el control social, etcétera, etcétera. Pero también nos gustaría mirar a la reacción de la población, no solo centrarnos en las políticas de la dictadura franquista, sino también intentar ver bueno, que la población no permaneció impasible. Seguramente en este punto ustedes se encontrarán posiblemente con muchos aspectos de su memoria familiar, porque muchas de las cuestiones que le cuente, pues en el fondo no serán más que rescates dentro de un texto, dentro de un contexto historiográfico, ¿no? Y de una narración en la que hablaré de la hambruna y de los años del hambre, pero que sin duda le llamará muchísimo la atención, ¿no? Finalmente hablaremos de algunas de las consecuencias que tiene todo esto para España, ¿no? Especialmente políticas, económicas y también veremos que culturales. Todo esto nace de un libro que recientemente he publicado sobre la hambruna española y que en el fondo es un esfuerzo por conectar con una realidad de memoria que está presente entre todos nosotros, ¿no? Es muy llamativo cuando he ido haciendo esta investigación cómo
muchas personas se sentían identificadas con muchos de los aspectos que voy a contar, ¿no? Como algo que sucedió en su familia o que recibieron a través de la memoria de sus abuelos, de sus padres, ¿no? De me contaron, ¿no? Una historia secreta que en el fondo tiene poco que ver con una historia de mitos y de milagros que el franquismo superpuso sobre todo esto, ¿no? Y que, bueno, a grandes rasgos las políticas de memoria, pues hasta hace poco relativamente inexistentes, nuestro gobierno democrático, pues ha hecho que en gran parte pervivan, ¿no? Había un libro hace tiempo que hablaba del Instituto Nacional de Industria y la industrialización en España bajo la autarquía, los años de 40, que era un libro que a mí me influyó mucho, que se llamaba De mitos y milagros, ¿no? Y que hablaba sobre cómo el franquismo tenía una idea de construir una nueva España a través de una economía, una industrialización forzada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es curioso cómo esos mitos y milagros acabaron transformándose en una serie de mitos que todavía hoy perviven, ¿no? No solo en redes sociales, sino también en algunos libros que se publican, que se compran, y que también en algunos discursos, ¿no? No necesariamente de extrema derecha, sino en gran parte entre muchos españoles, ¿no? Por ejemplo, el viejo mito, ya ha hablado antes Julián Casanova, sobre que Franco salvó a España de entrar en la Segunda Guerra Mundial, o por supuesto el milagro económico español, ¿no? El milagro económico español, paradójicamente, cuando Franco más hacía cacería, he estado hablando antes, ¿no? Y más se retiraba de la política, lo sabemos por las propias memorias de los ministros del Opus Dei, por ejemplo, en los años 60, ¿no? Pues, sin embargo, se le achaca a Franco toda la responsabilidad del milagro económico español. Nada se dice sobre los años del hambre, ¿no? Como si él no tuviese nada que ver con todo eso, ¿no? Y otro mito, ¿no? Podríamos decir muchos más, el mito de la honradez, ¿no? Bueno, yo creo que ha llegado un momento que los historiadores y las historiadoras hemos avanzado tanto y hemos trabajado tanto en este tema que yo creo que podemos responder a estos tres mitos pues con una diapositiva tan agresiva como la que viene a continuación, ¿no? Yo creo que esto no se sostiene y que, bueno, yo creo que ya está bien, ¿no? Un historiador puede decir, ya está bien, no como persona movilizada en la calle, sino como persona que conoce lo que se ha publicado y que, bueno, esto está completamente derrumbado por obras de historiadores y de historiadoras, ¿no? Y esconde en el fondo un gran secreto, y el gran secreto, por lo menos, en torno a la posguerra española, tiene que ver con el hambre, ¿no? Los mitos que el propio franquismo levantó sobre por qué estos años del hambre, ¿no? Que nos han venido transmitidos por nuestros mayores como los años del hambre, como si fuese algo ajeno completamente al régimen de Franco, como si después de cada posguerra tuviese que haber unos años del hambre, ¿no? Esta frase que tanto te repetían los testimonios o las propias memorias, Francisco Umbral lo decía mucho, ¿no? Decía, lo peor no fue la guerra, lo peor vino después, ¿no? Bueno, esto hay que explicarlo, ¿no? Y sin embargo, Franco lo explicaba con medias verdades, ¿no? Esto nos suena mucho a la época de posverdad que vivimos, ¿no? Porque estos tres mitos del franquismo para intentar explicar el hambre es curioso como tendrían una parte de verdad, ¿no? No serían completamente inventos, pero a partir de ahí la realidad se estira tanto que acaban convirtiendo, pues eso, en mitos, ¿no? El primero es que los años del hambre fueron provocados por las destrucciones de la guerra civil. Esto está completamente superado por los historiadores, aunque quizás, aprovecho para lanzar la caña, lo mismo ustedes se animan, nos haría falta una tesis doctoral sobre las destrucciones de la guerra civil española, un estudio de conjunto, ¿no? Sabemos que la agricultura apenas se vio afectada, y también sabemos que la industria apenas se vio afectada, ¿no? La industria vasca y la industria catalana, pues no lo fue, ni los republicanos bombardearon ni liquidaron la industria de Euskadi ni la de Cataluña al marcharse, ¿verdad? De hecho, sabemos que en el año 37, justo después de la conquista del País Vasco, pues ya el acero estaba a pleno rendimiento, incluso más que en épocas de preguerra, ¿no? No se habla tanto de una cuestión, el franquismo nunca cayó en eso, porque en el fondo fue provocado por él, y es el coste humano de la guerra civil. Una guerra civil que el franquismo provocó y sobre todo también la violencia que vino después, ¿no? Y por supuesto el exilio, ¿no? El capital humano derivado de la guerra civil. Pero evidentemente no podemos entender ni los años del hambre ni la hambruna sin comprender que hubo una guerra civil antes, no podemos obviarla. Pero esto no es suficiente para explicar la magnitud de la tragedia. En segundo lugar, la llamada pertinaz sequía. Esa imagen que aparece ahí es de una publicación de un científico de la España de Franco del año 45, donde analiza los años de sequía durante todos los 40 y se da cuenta, y bueno, y él reconoce que solo hubo sequía en un año, en el año 44-45, año agrícola 44-45. Por lo tanto, no pudo haber pertinaz sequía durante
todos los años 40. De hecho, si lo analizamos, por ejemplo, con los 50, nos damos cuenta que en los 50 hubo mucho menos lluvia, unas temperaturas mucho más altas, lo que quiere decir que, al fin y al cabo, tenía que haber habido una hambruna o hambre en los 50 y no los hubo, ¿no? Tampoco nos sirve, ¿no? Y, por supuesto, la situación internacional. Franco diría que el aislamiento internacional pues provocó los años del hambre. En el fondo, siempre buscando causas ajenas y ninguna responsabilidad suya, ¿no? Primero, hablando de la Segunda Guerra Mundial, era imposible comprar productos y paliar el hambre, ¿no? Cuando tenía una verdad por debajo y era que se estaban exportando a Alemania y Italia. Y después del año 45, pues que bueno, hubo un cerco internacional a España, que habíamos sido los primeros que habíamos combatido y vencido al comunismo y sin embargo nos castigaban así, ¿no? Esto es falso, porque de hecho en el año 46 las relaciones económicas están completamente restablecidas, incluso con algunos países que se van convirtiendo en comunistas del este, ¿no? Esto está estudiado, ¿no? Por lo tanto, ¿qué sucedió realmente en la España de posguerra? Pues podemos encontrar básicamente un periodo dividido en una época que iría, en el fondo, por todo el tiempo que estuvieron vigentes las cartillas de racionamiento en España, ¿no? Esta frase, cartillas de racionamiento, le toca siempre en la memoria de todos, ¿no? Y rápidamente nos viene el color gris, marrón, casi negruzco, a veces amarillento, incluso a veces incluso anaranjado de estas cartillas, ¿no? Curioso, ¿no? Lo que es la posguerra española coincide con una cosa y con otra, ¿no? Porque tiene que ver con la política económica que se adoptó entonces, ¿no? Pero dentro de esos años, desde que yo me empecé a introducir en archivos haciendo mi tesis doctoral, me daba cuenta que había algunos años donde la cosa era más severa, especialmente del 39 al 42 y en el año 46. Eran años que el historiador observa documentos y a veces los documentos no hablan por sí mismos. Bueno, a veces no, casi nunca hablan por sí mismos, les tienes que hacer preguntas. Y daba la sensación que en el año 40, en el 41 especialmente, en el 42 menos, pero todavía la situación era mala, podíamos empezar a distinguir entre unos años malos y unos años terribles, ¿verdad? Y lo mismo pasaba en el año 46, ¿no? De hecho, mis mayores me hablaban en Andalucía sobre el año del hambre, refiriéndose al año 46. Lo traduzco, el año del hambre, por si el andaluz... Todo esto nos hizo, pues bueno, mirar a lo que hacemos los historiadores, y yo creo que desde hace ya décadas algo plenamente asentado, mirar a los debates internacionales y utilizar conceptos históricos, ¿no?, que se están empleando en el exterior, ¿no? Y hay una historiografía muy importante sobre las hambrunas en la historia que se han centrado especialmente, es curioso, en el mundo contemporáneo, porque fundamentalmente entonces cuando son muy devastadora, ¿no? Y es muy difícil utilizar una definición de hambruna, pero yo utilizo esta, ¿no? Porque, bueno, podríamos utilizar la de la FAO, pero no nos sirve absolutamente para nada, porque como se pueden imaginar, en la época medieval es difícil calcular que un campesino castellano o catalán ingiere menos de 900 kilocalorías al día, ¿no? Pueden imaginar cómo se puede hacer esto, ¿no? O incluso en la posguerra, es algo muy complicado. Pero esta definición de quizá el mejor historiador de la hambruna holandesa, Cormac O'Grada, creo que nos sirve mucho para saber qué es una hambruna, ¿no? Porque cuando hablamos de hambruna, lo que pasó en España, no me refiero a un adjetivo de fueron años de hambruna, de dificultad, no. Fue una hambruna. Y otra cosa es el hambre, ¿verdad? ¿Y qué es una hambruna? Pues una escasez de comida o de poder adquisitivo. Esta distinción es muy importante porque a veces no es solo que no haya comida, sino que la gente no puede acceder a ella porque los precios son muy caros, ¿no? Que conduce directamente a un exceso de mortalidad por inanición o por enfermedades derivadas de la desnutrición. De hecho, en la hambruna, la mayoría de la gente que muere muere antes de morirse de inanición, por una serie de enfermedades o porque el cuerpo les falla, ¿no? Lo vemos ahora mismo en Gaza, ¿no? Nos dicen que mueren por inanición un determinado número de personas, mentira, ¿no? Seguramente están muriendo muchísimas más, porque están muriendo de causas que en situaciones normales no morirían, ¿no? Y no me refiero ya a las bombas, ¿no? Me refiero a cuestiones de salud, ¿verdad? Y para que veamos la relevancia de este concepto y de cómo esto afecta y cómo la historia de España está vinculada al resto de la historia del mundo y de Europa, esos que vemos aquí amarillos son víctimas de la hambruna en Europa, concentradas todas en el siglo XX. Entre el año 14 y el año 1947 murieron 33 millones y medio de europeos, ¿no? El continente donde más murió gente
como consecuencia de hambrunas, más incluso que, por supuesto, África, Asia, etcétera, etcétera, ¿no? Después ya llegaría la hambruna roja de Mao, que por supuesto acabaría con estos números, ¿no? Con 40 millones de fallecidos, pues esto es otra cosa, ¿no? Pero para que nos veamos cómo España está dentro de la Europa entre guerras y de su dinámica, ¿no? Y también de sus catástrofes, ¿no? Hay una serie de hambrunas para que comparemos, europeas, ¿no? Donde, por ejemplo, hay algunas que se van completamente de número, como el Holodomor, que en 6 meses mueren en torno a 4 millones de personas. O la hambruna griega, que yo diría que es algo parecido a la nuestra en cuanto al número de víctimas, 300.000 personas, o una relativamente pequeña, claro, relativamente pequeña, que serían 20.000 personas, ¿no? Que sería el invierno del hambre de Holanda, ¿no? Solo en el año 46 hemos calculado que en España murieron 20.000 personas por el hambre o por enfermedades, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Si a esto le sumamos lo del 39 y del 42, porque ¿cuántos murieron en España? Pues en realidad se calcula que solo entre el 39 y el 42 unas 200.000 personas. No es para nada poco, ¿verdad? No es para nada poco. ¿Dónde afectó especialmente? Pues especialmente al arco sur de España. Sin embargo, una hambruna especialmente clasista y especialmente política. Más rural que urbana. Me refiero a que el franquismo va a cuidar muy mucho de mandar racionamiento a las ciudades y el extraperlo va a hacer el resto. Cuando algo se producía en el mundo rural, rápidamente iba a las ciudades porque podía ser vendido a más precio, ¿no? Esto hace que aquellos que están en el mundo rural son agricultores, ya sea propietarios o arrendatarios, pues tienen que comer e incluso pueden hacer su agosto vendiendo estos productos. Pero hay de aquellos que solo tienen su salario, ¿no? Las clases bajas son las principales víctimas, ¿no? Las clases bajas que con unos salarios congelados a la época de preguerra, pues tienen que comprar unos productos que han subido de precio. Ahora veremos hasta qué punto, ¿verdad? Y en muchos casos además no tienen trabajo porque han sido republicanos, ¿no? Y están marcados por eso, ¿no? Ese comer república de la Segunda República se vuelve a poner en vigor en los campos españoles en esta época, ¿no? Y lo mismo sucedería en las ciudades, aunque desde luego la confusión por el número de gente será muchísimo más grande, ¿no? En 2 episodios que ya he señalado y sobre todo con perfil político. Yo quiero insistir en que a veces los historiadores hacemos un muy flaco favor al estudiar la historia de las prisiones y de los campos de concentración de forma aislada del resto de lo que sucede en la época de posguerra, ¿no? Y es que no podemos comprender la gestión del hambre en España si no miramos los campos de concentración y las prisiones donde hay multitud de presos que mueren de hambre sencillamente por decisión del régimen de Franco. Forma parte de esa victoria, ¿verdad? Es una decisión humana, una decisión política, lo que esta gente come, dónde está, cuáles son sus condiciones higiénicas, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Es muy difícil que sepamos el número total de víctimas, ¿no? Al fin y al cabo hay muchas características de todas las hambrunas en el mundo que se repiten en España, ¿no? Podríamos decir que encaja perfectamente como un guante, ¿no? Pero me voy a centrar solo en 3, ¿no? Que son las que más desarrollo en el libro, aunque están prácticamente todas, ¿no? Ahí ven algunas como los derivados alimenticios, los crímenes contra la propiedad, el incremento de la migración, la gente se iba, ¿no? Las revueltas por hambre o el abandono de niños. De alguna u otra forma van a estar presentes en lo que les voy a contar, pero me quiero centrar en esas 3, ¿no? Primero, las muertes por inanición, tremendamente difícil de calcularlas, ¿no? Porque el régimen las oculta, ¿no? Y en esto cuenta con la complicidad de muchos médicos, ¿no? Ahí tenemos una hoja de funciones, están en todos los pueblos, ¿no? Y que además es de un vecino de Biznar del año 41, que es jornalero, que tiene 64 años y que sencillamente muere de avitaminosis, ¿no? Es un eufemismo para decir de alguien que muere de inanición, ¿no? Encaja perfectamente en el perfil de la víctima número 1 de la hambruna. Los que más mueren son niños y ancianos, ¿no? Este es curioso, ¿no? Porque esta hoja de defunción no está en el libro porque no me dejaron, ¿no? No la editorial, Dios me libre, sino el propio ayuntamiento de Biznar. Por cierto, no les voy a hablar de Lorca, ¿no? Que siempre que se habla de Biznar, ¿no? Pero no me dejaron ponerlo, ¿no? Porque decía que que iba en contra de la ley de protección de datos, ¿no? Yo digo, pero si este hombre ha muerto en el año 41, ¿no? Qué paradójico, ¿no? Una ley democrática que protege los datos actuales, protege a la dictadura, que sepamos la verdad, ¿no? Yo estas cosas nunca las comprenderé, ¿no? Perdone el incurso, ¿no? Pero eso sí dije, pues en todas las conferencias que dé, la pondré. O sea que si quieren llamar a la policía, era una broma, evidentemente, ¿no? Pero esto hace muy difícil que sepamos la cantidad de gente que murió por hambre, ¿no? Porque hay muchísima ocultación, ¿no?
No hemos ido a los gobiernos a este tipo de... Estamos ahora trabajando en eso, de hecho, y hemos visto como hay muchas causas que pueden estar derivadas de la desnutrición. Ponen caquexia, pues ponen debilidad, esto es un caso de muerte, debilidad, ¿no? O, por ejemplo, paro cardíaco. Todos vamos a morir de un paro cardíaco tarde o temprano, ¿no? Es decir, para que veamos la dificultad que tiene todo esto y cómo la hambruna está escondida. No obstante, la situación fue tan terrible que es posible encontrarlo en muchos lugares. Por ejemplo, la información interna del régimen de Franco, ¿no? Por supuesto, en la prensa no se hablaba ni de hambre, ni de hambruna, ni nada por el estilo, ¿no? Pero para que veamos, el auxilio social, en este caso, en este documento de Granada, del 18 de octubre del 39, pues dice que se han registrado entre ellos varios casos de fallecimientos por inanición en los que interviene el juzgado, es decir, lo van reconociendo. Y a veces vemos hasta documentos que nos dan muchas pistas, ¿no? Porque dice, están dándose casos de inanición porque la gente no tiene trabajo, o porque son niños que pertenecen a familias que sus padres están en la cárcel, para que veamos cómo la victoria tiene dos caras, ¿no? Otro aspecto que sucede en aquella hambruna es el aumento de las enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Algunas de las cuales habían desaparecido antes de la guerra civil y que vuelven a brotar, como el paludismo, como la difteria, como el sarampión, en gran parte, y otras nuevas, ¿no? Otras nuevas como puede ser el tifo exantemático. Hay una epidemia de tifo exantemático que bueno, arrasa a España literalmente. En Barcelona, solo en la ciudad, se calculan que en el año 41 hubo 800 muertos como causa del tifo exantemático, y afectó especialmente a las personas menos pudientes, a las personas que vivían en cuevas o que no tenían ropas para cambiarse o no podían ser desinfectadas, o por supuesto su sistema inmunológico era más débil porque había comido menos, ¿no? El ejemplo perfecto de todo esto acaba siendo la tuberculosis, ¿no? Y nuestro enfermo más famoso, la víctima de la tuberculosis más famosa es quizás, yo creo que el emblema de la hambruna, ¿no? Que es Miguel Hernández, ¿no? Una persona que además pasó por todo, ¿no? Pasó por el hambre antes de entrar en la prisión, ¿no? Le escribe a Bartolomé Cosío y le dice, por favor, envíame dinero, porque aquí nos alimentamos de lo que comen los pajarillos, ¿verdad? Así como en tono de broma, pero evidentemente no tenían nada. Después entra en la cárcel, empieza a escribir, está obsesionado por el hambre, y cómo poco a poco deja de escribir porque se va agotando, ¿no? Primero pasa el tifo exantemático, lo supera, y finalmente pasa la tuberculosis, ¿no? Ya sabemos que, paradójicamente, el que sería obispo de León, que fue el que puso el dinero para que publicase su primer libro, Perito en Luna, lo visitaba frecuentemente en la cárcel y le decía, te llevaré a un sanatorio de tuberculosos o te daremos comida si tú abjuras de tu ideología, ¿no? Nunca lo hizo, ¿no? Es muy llamativo y me parece siempre interesante contar esta historia, porque una de las cosas que más me impresionó al escribir el libro es ver cómo la victoria a través del hambre está unida a la victoria a través de la represión física, ¿no? El día que murió Miguel Hernández, su mujer, Josefina Manresa, lo llevó al cementerio y no le dejaron velar, ¿no? Porque precisamente en el cementerio de Alicante, todavía entonces, se estaban produciendo fusilamientos todas las noches, ¿no? Y por eso mismo, ¿no? Es curioso cómo la violencia física se vincula, coincide en el tiempo, ¿no? a la violencia a través del hambre, ¿no? Y de la inanición y de las enfermedades, ¿no? Bueno, me podría extender muchísimo más, ¿no? Pero vemos cómo estas enfermedades sobre todo golpearon a las clases más bajas. Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Personas completamente famélicas en las cuevas de Almería, ¿no? Parece unas fotografías de otros lugares muchísimo más al sur, ¿no? Del globo, ¿no? O algunas fotografías de niños con tifus en la zona de Salobreña. Bueno, vemos cómo tienen los estómagos literalmente hinchados, ¿no? Por lo tanto, la evidencia está, ¿no? Y le pongo la última imagen, ¿no? Cómo el régimen de Franco intentaba utilizar todo esto de manera propagandística, ¿no? Como nosotros estamos haciendo todo esto, ¿no? Y además, si vemos los periódicos de los 40 son interesantes, ¿no? Porque los locales suelen tener 4 páginas, ¿no? Y siempre aparece la página de desastre en el mundo, ¿no? Terremoto en tal sitio, hambruna en tal sitio, y en la página siguiente lo que está haciendo el régimen y lo bien que nos va aquí, ¿no? Me interesa mucho esta foto, me pareció hasta cómica, ¿no? Porque aparece Serrano Suñer visitando un sanatorio antituberculoso y el pobre enfermo que está ahí, no sé si lo ven ustedes, tiene una cara de miedo absoluta, ¿no? Me pareció que era impagable, de hecho no lo vi en prensa nunca publicado esto, ¿no? Y bueno, el alto precio de los alimentos, gran parte de la carestía era falsa, era artificial, ¿no? Porque ya lo dijo Amartya Sen, el premio Nobel de Economía, cuando estudió la hambruna de Bengala, y él dijo, el problema no es que hubiese comida, es que la comida se llevaba a otro sitio o tenías que tener mucho dinero para pagarla en el mercado negro, ¿no?
Eso es el aumento de los precios que existe durante toda la posguerra española, ¿no? Una historia que el régimen de Franco nunca contó y que tenía que ver con su propia política económica. Llamativo que haya este aumento de los precios y no haya un viraje en la política económica. Y sobre todo afecta especialmente a los productos de primera necesidad, ¿no? Y estos son datos oficiales, ¿eh? Hay datos de las cámaras de las cámaras de comercio que son todavía peores, ¿verdad? Pues nos señalan cómo especialmente afectaron este aumento, ¿no? A veces de casi el 650% respecto a la época de preguerra, afectó a los alimentos, lo que otra vez señala a las clases bajas, ¿no? ¿Y a qué fue debida la hambruna? Pues como les decía antes, hay un elemento fundamental que es la Guerra Civil Española, que no podemos pasar de largo ni podemos soslayar, ¿no? Sobre todo en un aspecto que a mí me interesa especialmente y que nunca fue tenido en cuenta por el franquismo, y es las condiciones de vida en la zona republicana, ¿no? Desde el año 38 especialmente, las dietas que se ingieren en el bando republicano pues son pésimas, ¿no? Esto hace que muchos de estos cuerpos, cuando llega el final de la guerra, pues estén menos preparados para lo que va a venir, ¿verdad? Y pueden resistir menos el hambre, ¿no? Digo porque en la zona republicana van a estar especialmente pues son los republicanos, las principales víctimas, ¿no? Esto nunca fue señalado por el franquismo, pero yo creo que es algo fundamental, ¿no? Sabemos cómo durante la Guerra Civil aquí en Barcelona se crearon huertos urbanos, cómo se empezaron a producir robos, ¿no? El tema de las lentejas de Negrín, etcétera, etcétera. Fueron muy importantes y fueron claves en la derrota de la República, algo que quizá nos ha pasado un poco desapercibido. Pero yo creo que en el fondo la causa principal fue la política autárquica. Y ahí tenemos una serie de causas que también podemos añadir y que en el fondo están derivadas de esta forma de concebir la España. Una España sin reconciliación, una España de victoria, y por la cual España iba a resurgir de sus cenizas solo a través del aislamiento internacional. La política autárquica es un programa político, económico y cultural. Político que está vinculado al eje, con la cercanía con el régimen de Adolf Hitler y de Benito Mussolini y con la voluntad de entrar en la Segunda Guerra Mundial, lo sabemos, lo cual provocaría, por ejemplo, el bloqueo económico aliado, ¿no? Esta otra de las causas. Entre el verano del 39 y el año 42 hay un bloqueo económico de los aliados, básicamente para que España no entre en la guerra, ¿no? Es como un torniquete. Cuando ven que España ya se va a morir de hambre totalmente, lo abren un poco, etcétera, etcétera. Mejor dicho, lo cierran un poco, etcétera, etcétera, ¿no? Esto encaja como un guante, ¿no? Porque el bloqueo económico desaparece cuando España, o se aligera, cuando España vuelve a la neutralidad, ¿no? Mientras que la gente se está muriendo de hambre, Franco se está reuniendo con Hitler, ¿no? Y Serrano Suñer está yendo a Berlín para que España entre en la guerra, ¿no? Pero también es un proyecto, la autarquía, un proyecto económico. Y esto se ve perfectamente porque aspira a la independencia económica de un día para otro después de un país que había pasado por una guerra civil. Los resultados fueron completamente funestos. No se recuperaron la economía, la producción agrícola hasta el año 52, la producción industrial hasta el año 53, la producción de preguerra, ¿verdad? Para que nos hagamos una idea, ¿no? Pero mientras que esto sucedía, claro, creamos un modelo económico autárquico vinculado al eje, y mientras que la gente se desploma por las calles, ¿no? Lo decía el propio Juan Marsé por las calles de Barcelona, que recordaba cómo la gente desfallecía y se caía al suelo por el Raval o por la propia Rambla, ¿no? Pues nos vemos cómo se están exportando cereales, frutas, verduras y, por supuesto, también materias primas a la Alemania de Hitler, ¿no? En el fondo nos estamos hablando de decisiones políticas, humanas, que generan esta situación, ¿no? Otra cuestión, la corrupción, ¿no? Ahora nos extenderemos un poco más, ¿no? Pero la corrupción es clave, no solo por lo que aumentan los precios, puesto que todo el mundo cercano al régimen está vinculado al extraperlo, lo que hace que los precios aumenten de forma espectacular, sino también por otra cosa, y es que todos estos aparatos del régimen, en el fondo, están felices con esta política económica, les interesa, lo que acaba fundamentando primero el apoyo social a Franco por parte de la élite, donde no hay fisuras, ¿no? O por lo menos no hay fisuras serias. Y en segundo lugar, que no haya un viraje en la política económica que estaba matando a la gente de hambre, ¿no? Y por otro lado, una cuestión clave, la violencia y la represión, ¿no? La hambruna fue mucho más severa porque las cárceles estaban llenas y porque se tomaron determinadas decisiones, ¿no? Y por no hablar de los batallones de trabajadores, ¿no? Pero ¿cuáles son las políticas del hambre que se ponen en marcha en aquel momento? ¿Cuáles son las políticas de la victoria, de no reconciliación que se ponen en marcha? Bueno, ya sabemos que la posguerra está marcada por el símbolo de la victoria y que Franco, ahí tenemos en uno de sus discursos, hablaría
cuando acabaron las operaciones militares, de que el enemigo no estaba muerto y que había que estar atentos y que había que seguir luchando. Esto hace que, desde luego, las políticas estén muy condicionadas, también las alimenticias, ¿no? Pero por otro lado, lo podíamos pensar, yo recuerdo cuando yo estudiaba, nos decían los compañeros de medieval, ¿no? Y con esta historia cuantitativa que se enseñaba entonces, que cuando subía el precio del pan siempre había una revolución, ¿no? Pues bueno, aquí prácticamente no se movió nadie, aunque hubo disidencia y hubo oposición, ¿no? Tanto política como oposición por el hambre, ahora después la veremos. Pero ¿cómo se explica esto, no? Porque de hecho, por ejemplo, este gobernador civil catalán que vino a Granada, toda una personalidad, José María Fontana Tarrach, ¿no? Falangista de primera hora, altísimo, y que se llevó tan mal con la burguesía de mi ciudad, ¿no? Pues afirmó en el año 44 esto, ¿no? La estabilidad social de parte de esta provincia es totalmente precaria. Y si gráfica es la frase vivir sobre un volcán, en pocos lugares cabe mayor aplicación que a estas tierras. Sin embargo, no ocurrió nada, ¿no? ¿Cómo podemos explicar esto, no? ¿Qué conseguían estas políticas, no? Es una política de victoria y una España dividida a grandes rasgos entre el pan negro y el pan blanco, ¿no? Y pondré dos ejemplos, ¿no? Los vencedores, aquellas personas que habían ganado la guerra, que controlaban el alimento, que controlaban las instituciones, prácticamente no hacen ni las colas de racionamiento y están acostumbrados a tomar el pan blanco, ¿no? Nos lo dice, por ejemplo, Esther Tusquets en su memoria Habíamos ganado la guerra, ¿no? Cuando dice que ellos nunca hicieron una cola de racionamiento y que nunca vieron el pan negro, ¿no? Aquí en Barcelona, ¿no? Sabemos que no fue así, evidentemente. Digo que no fue así para la mayoría de la gente, ¿no? O el pan negro, el de los vencidos, ¿no? El de aquellas personas que lo tenían muchísimo más difícil o que no tenían medios de vida o no podían pagar el pan blanco porque no tenían ese poder adquisitivo, ¿no? Nos lo cuenta, por ejemplo, Carlos Castilla del Pino cuando vive en el Madrid de 1940 y está de estudiante y está completamente muerto de hambre y se mete en el metro para ver esas mujeres de negro que iban cargadas de pan debajo de su ropa, se lo sacaban debajo de su falda y se lo daban a él, ¿no? Y él se lo comía allí directamente por el hambre que tenía. Ese pan enmohecido, duro, que a veces provocaba diarrea y otras consecuencias, ¿no? Yo creo que describe muy bien lo que fue la España de la victoria, ¿no? Pero claro, una de las políticas fundamentales de control social fue el racionamiento. Un país entero haciendo cola desde altas horas de la mañana, especialmente mujeres, ¿no? Esperando las colas de tiendas de ultramarinos a que hubiese lo que estaba previsto en la cartilla de racionamiento. En la mayoría de las veces no lo había, ¿no? Sabemos que de hecho el racionamiento solo daba el 30% de lo que una persona necesitaba comer para no pasar el hambre al día, ¿no? Pero además el racionamiento exigía una clasificación, lo que hacía, otra vez, que se dividiese entre buenos y malos españoles. Y por supuesto, la doble vara de medir en la lucha por la corrupción, ¿no? Me encanta esta expresión de Fernando Fernán Gómez, ¿no? Una figura que bueno, sus memorias del tiempo amarillo son impagables porque hablan perfectamente de aquello, como de repente la mujer, su madre, estaba aquí en Barcelona y le empezaron a salir unas pintas por la piel y el médico le dijo, eso es porque no come lo suficiente, ¿no? El hambre estaba en todos los lados, ¿no? O ese portero, me viene otra vez a la mente, ese portero del Granada Club de Fútbol, yo soy del Granada por encima de todo, que en el año 41 se desmaya en mitad de un partido, ¿no? Y la prensa no dice nada. Y el saber popular y la memoria popular de Granada dice que este hombre que se desmayó porque no había comido, ¿verdad? Y en mitad del partido se desmayó cuando le iban a marcar un gol. El hambre, ¿cómo lo marcaba? Absolutamente todo. Pero en mitad de todo esto, los extraperlistas, los grandes extraperlistas, los mercaderes del hambre, ¿no? Que en el fondo nos explican por qué esta política siguió, ¿verdad? Porque alguna gente estaba repartiéndose el botín, ¿no? Haciendo su agosto a cambio de una situación completamente desfavorecida para mucha gente, ¿no? Podemos hablar de dos tipos de extraperlo, el gran extraperlo y el pequeño extraperlo, ¿no? El gran extraperlo es el de las personas cercanas al régimen, el que realmente se enriquecía y el que realmente subía los precios, ¿verdad? Y es un extraperlo lucrativo, ¿no? Donde vemos al propio Franco, a sus ministros, general Saliquet, a gobernadores civiles, ¿no? El gobernador Coll de Girona, ¿no? Que dice el consulado británico, se ha comprado una casa y varias viviendas más y su sueldo no da para eso, ¿no? Lo acaban trasladando, ¿no? O el de Mallorca, ¿no? Que acaba yéndose hasta el exilio, ¿no? Porque lo descubren, ¿no? Se acaban quejando los empresarios de allí, ¿no? Pero por supuesto también los falangistas, desde el más alto al más bajo, está implicado en todo esto, ¿no? Por supuesto, un extraperlo que queda completamente impune, pero que explica
y que es una argamasa fundamental para explicar por qué mucha gente apoya el franquismo. Y por otro lado, el pequeño extraperlo, que cuando lo entrevistas, el extraperlo de los pobres, de supervivencia, ¿no? De las pequeñas personas que venían aquí, humildes desde los pueblos de alrededor, cargados con fajos debajo de su ropa, especialmente las mujeres, o los tiraban cuando los trenes iban a llegar y se paseaban por aquí por Plaza de Cataluña intentando vender, ¿no? Para conseguir algo para su familia, ¿verdad? Este va a ser el extraperlo fundamentalmente perseguido, ¿no? Un extraperlo de supervivencia, pero a la vez de represión. Y cuando entrevistas a la gente y te cuentan que su padre lo hacía, digo, bueno, es extraperlo. Y dice, no, eso no es extraperlo. Históricamente es extraperlo, pero ellos no había una concepción moral que estaban haciendo algo mal, ¿no? Y otra de las políticas, por supuesto, ahí tenemos algunas imágenes de extraperlistas, ¿no? En algunas de las calles de Madrid, o estas mujeres que iban por los caminos intentando llevar esos fardos a las ciudades para conseguir venderlos, ¿no? O ese mercado de Huelin en Málaga, ¿no? Un barrio tremendamente popular donde se producía este extraperlo de supervivencia. Pero otra de las políticas fue la propaganda, cómo el régimen utilizó el hambre, ¿no? He querido poner esa imagen de Vía Layetana después de la conquista de Barcelona o de la toma de Barcelona a finales de enero del 39, para ver cómo siempre que el franquismo tomaba una localidad, después repartía pan, anunciando eso de ni un hogar sin lumbre, ni un español sin pan, ¿no? Esto luego sería motivo de mofa y de disidencias por parte de mucha gente, ¿no? Pero nos damos cuenta como el franquismo además monopolizó la ayuda humanitaria que llegaba a España, ¿no? Algo que nos recuerda bastante a Netanyahu actualmente, ¿no? Sí, mandadme lo que sea, pero yo lo reparto y se lo reparto a quien quiera, donde yo quiera y como yo quiera, ¿no? En los comedores de auxilio social, etcétera, etcétera. Y además, todo este reparto de toda esta ayuda tiene un componente de reeducación muy importante, ¿no? Y en estos comedores de auxilio social se construían nuevos españoles, se cantaba el cara al sol, a cambio de la comida se les reeducaba, se les bautizaba. Y por supuesto lo vemos en la propaganda, ¿no? Niños que estaban aquí zarrapastrosos, ¿no? Y que de repente se convierten en buenos falangistas y en buenos españoles. Incluso la comida, ¿cómo se convierte en algo? La buena comida se convierte en algo nacional, un pueblo ordenado comiendo, como lo que vemos ahí abajo, ¿no? Esto fue tremendamente humillante para muchas personas, porque sabemos que la mayoría de los usuarios del auxilio social, de las comidas en frío también, la gente que iba cogía la comida y se lo llevaba a su casa para que no lo viesen, eran personas que pertenecían a los vencidos, ¿no? Y se convirtió en un elemento de control social, ¿no? De hecho, nos lo cuenta perfectamente Joan Margarit en ese poema que, perdónenme, no me sé el verso en catalán, pero que habla de la casa de misericordia, ¿no? Donde hay una madre, dice, el padre fusilado, ¿no? Y una madre que acaba escribiendo una instancia diciendo, pero por favor, den a mi hijo de comer, y lo acaba entregando, ¿no? O la película, también novela Panegre, ¿no? Como el hambre se convierte en un elemento de control, tanto como que un hijo de una familia de vencidos acaba renegando de los padres porque quiere ser vencedor y comer bien, ¿no? Para que veamos hasta qué punto la comida puede ser importante, ¿no? Pero la realidad fue muy distinta, y es que la hambruna superó completamente al régimen de Franco, ¿no? Y además intentó esconderla por todos los lados. Ya hemos hablado de la propaganda, ¿no? No se podía hablar de banquetes en la prensa, no se podía hablar de miseria, solo se hablaba de carestía, dificultades, etcétera, etcétera, poco más, ¿no? O los cómics de Carpanta, ¿no? Dibujados por un antiguo republicano, ¿no? Escobar, ¿no? Que solo en el primer número hablaba de ese personaje que siempre tenía hambre, ¿no? Después empezó a tener solo apetito, ¿no? Una cosa ya llamativa, ¿no? Pero es curioso porque ese hombre siempre estaba obsesionado por comer y nunca comía, pero siempre había gente que sí comía, ¿no? Nos dice muchísimo de todo aquello, ¿no? Pero para que veamos hasta qué punto el régimen quería parar el hambre y le superó, es que nos damos cuenta cómo después de la guerra, a partir del año 40, empiezan a bajar el número de comedores de auxilio social. No fue una prioridad para el régimen, ¿no? O algunos ejemplos, quitar a los mendigos de las ciudades. Eso es el matadero, la imagen de abajo, el matadero de Madrid, ¿no? En tan solo un año murieron 1.600 personas en ese lugar, ¿no? Estaban hacinados allí completamente, no había agua potable, y por supuesto los quitaron de allí cuando llegaron las Navidades, ¿no? Porque era algo muy, muy negativo que se viese. O la imagen de arriba, ¿no? Que siempre nos olvidamos de ellos, ¿no? Las personas con enfermedades mentales. Eso era el psiquiátrico de Granada, que no quiero hacer ninguna comparación, está donde ahora está el rectorado de mi universidad. Esto lo puedo decir aquí, en Granada no haría gracia. El Hospital Real, y ahí vemos unas imágenes de personas completamente famélicas, ¿no? Me parecía justo traerlas, ¿no? ¿Y cuál fue la reacción de la población? Pues no permaneció para nada impasible, ¿no? Hablamos de robo y de delitos completamente salvadores. Hubo gente que tuvo que robar lo que encontraba, pero fue difícil, ¿eh?
Hay un testimonio en el libro de una persona que cuando no había nada que comer en su casa, se fue a las huertas de arriba del pueblo y robó algo, ¿no? Y la mujer lo recordaba y decía, fue la única vez que vi a mi marido llorar, ¿no? Porque vino con algo, ¿no? Pero además nos damos cuenta como los robos aumentan de manera espectacular, son robos famélicos. En estas sociedades lo normal es que los robos, los delitos contra la propiedad sean el 50% de los delitos totales. Pues en esta época llegan en algunos lugares al 70%, para que veamos hasta qué punto. Y si vemos las sentencias, vemos como a veces la gente se comía directamente lo que robaba en el sitio donde lo robaba, ¿no? Yo creo que nos dice muchísimo, ¿no? Y para alguna gente no fue fácil, ¿no? Pero también hubo otras estrategias, ¿no? Otras estrategias a veces inconfesables y que las fuentes no hablan de ellas, ¿no? Como por ejemplo la prostitución a cambio de comer, ¿no? O el abandono de niños para conseguir de esa forma que quitarte una boca que alimentar dentro de casa, ¿no? O la mendicidad perseguida por el régimen de Franco, ¿no? O por supuesto una serie de estrategias que han quedado completamente escondidas dentro de la memoria de muchas personas, ¿no? La ingesta de sucedáneos y derivados, esto sucede siempre, ¿no? Es decir, comer cuestiones que no hay dentro de la dieta, ¿no? Los perros y los gatos desaparecieron, ¿no? Esto a veces lo cuenta y parece algo gracioso, pero tuvo que ser una auténtica tragedia, ¿no? Porque comer es uno de los elementos más presentes en nuestra vida cotidiana y sobre todo uno de los elementos culturales más potentes que tenemos. Somos seres humanos porque comemos de una determinada forma y unos determinados alimentos. Y entonces de repente empezamos a alimentarnos de cosas que antes no comíamos, ¿no? Hierbas, ¿no? De todo tipo, ¿no? Pero también animales de todo tipo, o animales que estaban infectados, ¿no? Casos de cerdos que eran enterrados por triquinosis y la gente iba y se los comía, ¿verdad? O por ejemplo, hemos certificado casos de ingestas de buitres, de cigüeñas, es decir, cosas que normalmente, ¿no? Personas que le robaban el perro y el perro desaparecía y no volvía a aparecer, ¿no? Es decir, gente realmente desesperada que no sabía lo que hacer, ¿no? Y a veces, por ejemplo, lo que sucedió aquí en Esparraguera, ¿no? Que la gente empezó a comer harina de almorta y empezó a provocarse una enfermedad, el llamado latirismo, sobre todo jóvenes de 20 a 30 años que empezaron a quedarse paralizados del tren inferior, ¿no? Esas imágenes que todavía están en la literatura de posguerra, ¿no? Pero claro, también hubo malestares y también protestas, ¿no? Es decir, gente que expresaba su malestar de alguna otra forma. Aquí, por ejemplo, esas mujeres que en las colas de racionamiento pues se quejaban una y otra vez, ¿no? Sobre la mala situación económica. O cómo poco a poco va creciendo el malestar y se expresa de distintas formas, ¿no? El dicho popular, más raciones y menos misiones, o más raciones y menos franco, ¿no? Menos franco y más pan blanco, ¿no? Otra de ellas, ¿no? A veces castigadas, ¿no? Ese chico que aparece ahí, Fernando Lizarbe, era un chico valenciano que llegó a Ciudad Real a vender naranjas, que tenía tan solo 18 años y parece que por el hambre que pasaba su familia escribió en el servicio del bar donde entró menos franco y más pan blanco. Sin embargo, fue descubierto y acabó siendo ingresado en prisión y fue ejecutado, ¿no? Ahí pongo la esquela de la familia para que lo veamos, ¿no? Pero todo este malestar se va extendiendo y yo creo que tiene bastante que ver con las huelgas que, por ejemplo, en el año 46, 47 se hacen en el País Vasco, que tienen un motivo fundamentalmente económico. ¿Qué piden? Pues que bajen los precios. O, por ejemplo, la huelga de los tranvías de Barcelona de marzo del 51, que es algo muchísimo más complejo y que yo creo que tiene un papel muy importante en que cambiase la política económica del régimen. Y que nos damos cuenta como una de las cosas que piden es que de repente toda la gente venda en todas las tiendas los productos a precios oficiales, ¿no? Es la mayor queja. ¿Pero qué nos está diciendo de todo esto? Que la gente está obsesionada por comer, ¿no? Y que la atención respecto a qué es lo que quiere la movilización social se ha movido del derribar el franquismo, alcanzar la democracia, lo que sea, por el comer, sobrevivir, ¿verdad? Y otra cuestión importante, la solidaridad y la ayuda mutua, ¿no? Aquí hay un debate importante dentro de la historia de la historia de la hambruna, y es si cuando aparece una hambruna los seres humanos se ayudan o de repente la cultura desaparece completamente y hay un sálvese quien pueda, ¿verdad? Todo parece indicar que las hambrunas que no son especialmente brutales, como la española, ¿no? Es decir, que fue una hambruna de intensidad media, frente a, por ejemplo, la China de Mao o el Holodomor, son hambrunas donde hay certificado canibalismo.
no es la nuestra, parece que los lazos de solidaridad todavía se sostienen, ¿no? Nos damos cuenta cómo esto pasó, ¿no? Hubo muchas personas que se ayudaron, incluso a veces se superaron las fronteras ideológicas, las fronteras de vencedores y vencidos, ¿no? Gente que daba de comer a otras personas, o gente que veía en sus campos robando y no iba a la Guardia Civil porque decía qué iban a hacer, ¿verdad? O gente que de repente fiaba en las tiendas. Muchísimas ayudas que en el fondo nos hablan de una comunidad que no fue completamente destruida por la guerra civil o por las políticas del franquismo, y que en el fondo nos da algún tipo de esperanza cuando estudias toda esta época tan tremenda y tan deprimente, ¿no? Pero ¿cuáles fueron las consecuencias? Y con esto acabo. Bueno, las sociales que he señalado, ¿no? El tema de los fallecidos, ¿no? Pero también hay una serie de consecuencias en los cuerpos de las personas, ¿no? En algunas hambrunas se ha señalado, se ha detectado que los niños que están en el vientre de la madre cuando hay una hambruna, a lo largo de la vida desarrollan una serie de enfermedades, como puede ser, por ejemplo, problemas de corazón o diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que se ha llamado el síndrome de Baker, ¿no? Y esto está por estudiar en España todavía, ¿no? Pero se ha estudiado en otras hambrunas y parece que, aunque no sería súper numeroso, pero sí tuvo un impacto. Y por supuesto también en las tallas, ¿no? Hasta hace poco los españoles éramos muy bajitos, ¿no? Y nos habla de esta época, ¿no? Pero todos no éramos iguales de bajitos, ¿no? Hay estudios que demuestran que los mozos del barrio de Vallecas eran 4,5 centímetros más bajos que los mozos del barrio acomodado de Chamberí o de Quevedo en Madrid, ¿no? Lo cual nos dice muchísimo de cómo a algunos la hambruna acabó con ellos literalmente, ¿no? Y golpeó sus cuerpos, y en otros lugares pues prácticamente ni le rozó, ¿no? Pero he ido desgranando algunas de las consecuencias políticas que intento agrupar aquí, ¿no? Y es que el franquismo desmovilizó políticamente y utilizó el hambre para controlar a la población, y esto es un elemento clave para explicar, ¿no? Que aunque subiesen los precios, pues el franquismo no se vino abajo, ¿no? Pero por otro lado, porque consolidó a la dictadura, haciendo del hambre un auténtico negocio, ¿no? En definitiva, voy a acabar con dos frases que yo creo que representan muy bien el hastío y la necesidad de sobrevivir por encima de cualquier otra cuestión, ¿no? Esta viene de un periodista anarquista que seguramente está claro que Julián conocerá, un periodista anarquista muy formado, ¿no? Eduardo de Guzmán, que tiene varios libros y que pasó por varias cárceles, ¿no? Estuvo en el campo de concentración de Los Almendros, después estuvo en Albatera, los dos en Alicante, posteriormente estuvo en Madrid, pasó por varios lugares, ¿no? Y es curioso como una persona tan formada y con un sentimiento político tan claro fue capaz de ver el hambre y lo que provocaba el hambre entre sus compañeros, ¿no? Como decía, que el instinto animal de conservación individual se sobrepone a todo cuanto el individuo corre grave peligro de perecer. El hambre, cuando sobrepasa ciertos límites, no impulsa al hombre hacia el heroísmo decidido, sino hacia un conservadurismo cobarde. La revolución de los hambrientos termina al llegar a la panadería de la esquina. Y ahora habla de sus compañeros, ¿no? A nosotros el hambre nos ha hundido física y espiritualmente, aún formando parte de una colectividad. Hemos dejado de preocuparnos de los problemas colectivos para inquietarnos únicamente por los personales, ¿no? Pero esto dentro de las cárceles. Pero y fuera de las cárceles, pues qué mejor que acabar con una cita de esa maravillosa novela, ¿no? Porque las novelas no hablan, al fin y al cabo, son una forma de capturar la memoria, ¿no? Estoy hablando de la novela El pianista de Vázquez Montalbán, ¿no? Sobre todo en Barcelona, ¿no? Cuando hay un señor mayor que le acaba diciendo esto, ¿no? Dice, ustedes aún son jóvenes y el mundo aún puede dar muchas vueltas, pero yo el valor me lo he gastado durante la guerra. ¿Qué tengo ahora? Un hijo muerto, otro por ahí, Dios sabe dónde, y en fin, ¿para qué seguir? Para mí se pueden meter España en el culo y que les aproveche. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ha sido muy interesante. Creo que ahora podemos abrir una conversación de unos minutos. Ferriol. Te has ceñido al tiempo de una forma. Que después de lo que ha dicho Julián. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Dos preguntas muy concretas. Una primera es sobre la propiedad de la tierra y el impacto de la propiedad de la tierra en las hambrunas. Entiendo que el latifundismo y el minifundismo genera diferentes consecuencias, ¿no? Entonces, si se ha estudiado un poco, hablabas que el sur
había estado más golpeado por la hambruna, si tiene que ver con la propiedad de la tierra. Esta sería una primera pregunta y al respecto de eso. Y la segunda es si desde el régimen había una política deliberada de que en algunas zonas las cartillas de racionamiento fueran más justas que en otras, y de tal forma que se podía modular la capacidad de acción política a través de la hambruna en determinadas zonas, ya sea campo-ciudad o regiones concretas, en función de lo que se daba, ¿no?, en las cartillas de racionamiento. Gracias. Bueno, pues son dos preguntas clave del libro que no me ha dado tiempo a contarlas, ¿no? En esto, fíjate, uno empieza haciendo tesis de historia agraria y dice, qué cosa más dura, ¿no? Pero al final acaba siendo la clave de muchas cosas, ¿no? Para hacer historia social, ¿no? Y es que no solo es la estructura de la propiedad, sino el acceso a la propiedad. Me refiero si hay arrendatarios, ¿no? Porque en eso Cataluña puede ser un buen ejemplo respecto a zonas como la Baja Andalucía, donde arrendatarios no hay, ¿no? Entonces, esto el acceso a la propiedad te marca el espectro social que tiene. Pero también hay otro elemento, y es, por ejemplo, el regadío y el secano. Sabemos que en comarcas de secano de Murcia, los mozos crecieron mucho menos durante la posguerra, es decir, tuvieron tallas menores que en la zona de huerta, lo cual te está hablando mucho de esto, ¿no? Y era también zona de pequeños propietarios, el interior de Murcia, ¿no? Lo que te está hablando que eso también marca una diferencia, ¿no? Pero también tiene que ver lo que se cultiva, ¿no? A mí me hace gracia, entiéndeme, soy un poco un friki del hambre, ¿no? Pero cuando los gallegos me dicen que allí hubo hambre, ¿no? Es decir, el hambre es una categoría cultural, ¿no? Porque allí había leche, allá había carne, allá había mantequilla, allá había queso, y eso salva de la muerte quien puede acceder a eso, ¿no? Digo, sobre todo porque son productos que en Andalucía ni estaban ni se le esperaban, ¿no? Voy a contar una historia que además me llegó para que veamos cómo el hambre cambia absolutamente todo en la vida, ¿no? Estamos acostumbrados a comer y nuestra duda es si repetimos o no, ¿no? Pero no valoramos esto, ¿no? Hablaba con un amigo, también historiador, amigo de otras personas que está aquí, Carlos Gil Andrés, el otro día, hace un par de días, y me decía que había ido a su pueblo y que había hablado con una mujer de 85 años, es decir, que nació en el año 40, y que le había dicho que ella nació, dice, yo nací aquí en el sofá de tu casa, ¿no? Porque mi padre estaba pendiente de que una cabra que teníamos diese a luz. Y decía que aquello era prioritario respecto a mí. Y es que lo era. No, pero es que lo era. Porque esa familia comía de esa cabra, ¿no? Y en el fondo tuvo que elegir entre su hija y todos los demás, ¿no? Para que veamos cómo tener una cabra, bueno, te marcaba toda la diferencia, ¿no? Pues imagínate lo que te señalaba de Galicia, ¿no? Estábamos haciendo ahora un estudio en una zona de la campiña cordobesa, Bujalance se llama, era un pueblo de anarquistas total, ¿no? De hecho, se calcula que de las 13.000 personas que había allí, posiblemente podía haber unos 7.000 afiliados, ¿no? a la CNT, imagínate, ¿no? Pues bueno, toda esta gente luego lo pagó con su vida, ¿no? Y vemos cómo no tuvieron trabajo, se tuvieron que ir a Córdoba capital o a otros lugares, ¿no? En aquel momento, y cómo la gente moría a raudales, ¿no? Y vemos cifras realmente espectaculares. Por ejemplo, en mayo del 46, allí murieron 85 personas, solo en un año. Sobremurieron. Es decir, respecto a un año normal hubo 85 muertes más, ¿no? Y todas con este perfil jornalero. Y todos mueren en sus casas, ¿no? En silencio, ¿no? Y la segunda pregunta era... lo del racionamiento. En eso tiene que ver, por eso quería sacar este tema. Y es que el régimen de Franco reparte el hambre y está pensando fundamentalmente en sus apoyos sociales, ¿no? En el mundo rural llega muchísimo menos racionamiento, tanto en cantidad como en calidad, como en número de artículos, ¿no? Hay pueblos que pueden estar 3 semanas, 4 semanas sin ver el pan, en Almería perfectamente, ¿no? Porque el régimen considera que allí están los agricultores que tienen lo suyo, ¿no? Y sobre todo el régimen teme a las ciudades, ¿no? Hay una experiencia no ya republicana, sino desde el año 1900, donde las ciudades son un problema para lo que sería el régimen de Franco, ¿no? O para esas clases sociales, ¿no? Entonces, ¿esto qué supone? Que aquellos que son trabajadores agrarios no tienen que comer, ¿no? Muchas veces porque no les emplean y otras veces porque si quieren comer algo tienen que comprarlo en el mercado negro.
En cambio, en las ciudades había mucho mejor racionamiento, por eso la gente se va, ¿no? Y también había más empleo, o más facilidad de hacer extraperlos, o te conocían menos, ¿no? Ya sabes aquello de pueblo chico, infierno grande, ¿no? La gente se iba en los años 40, es una cuestión espectacular. Aquí en Barcelona, ¿no? Era una forma de resistencia a la emigración, ¿no? Y sabíamos que el régimen de Franco, nos lo ha contado Miguel Díaz, ¿no? Como el régimen de Franco los metía en centro y después los mandaba en trenes para sus lugares de origen, ¿no? Pero esa gente venía hambrienta como forma de, bueno, es que me voy a morir, ¿no? Por lo tanto, hay una gestión consciente del hambre y una gestión consciente de cómo se reparten alimentos, ¿no? Hay provincias donde hasta he encontrado 3 tipos de racionamiento, ¿no? En Jaén hay uno para la capital y Linares, ¿no? Que eran los sitios más grandes. Otro para pueblos como Baeza y Úbeda. Y luego, por supuesto, los que menos racionamiento tenían, pues los de la Sierra, de Segura y todo eso, ¿no? Para que veamos cómo detrás de todo esto hay una intención política y una decisión humana, ¿no? Concha. No, espera, que et donin el micròfon. Gracias. Entonces, ¿podríamos pensar que se trató de una política deliberada, la del hambre? Porque, siguiendo tu razonamiento, no he acabado de ver hasta qué punto fueron una situación objetiva, digamos, de deterioro durante la guerra, etcétera, de una serie de cosas, o es que hubo algo deliberado. Y solo una pequeña aportación. Yo nací en el 43 y nací con raquitismo, debido a, pues bueno, lo mal que había comido mi pobre madre desde el 38 en adelante, además en un pueblo, etcétera, ¿no? Y bueno, y fue algo muy común en aquella época, que solo con muchos desvelos posteriores de intentar alimentarnos lo mejor posible, me acuerdo muy bien del pan negro, por supuesto, pues hemos conseguido superar. Pero quería preguntarte esto, ¿hasta qué punto, digamos, era una política para dejar a la población absolutamente... Tú antes decías, ¿cómo es que no hubo revueltas? Claro, pues estaban vencidos. Si realmente el problema era cómo sobrevives cada día, cómo comes cada día. Yo esto lo recuerdo todavía, ¿no? Entonces, pobres, ¿no? Ya habían luchado, ya habían perdido y estaban machacados. ¿Cómo se puede pedir a una población así que se enfrente a nada? Cuando además las anécdotas eran, pues en el pueblo había uno que un día había hecho el saludo comunista al encontrarse con otro, se lo llevó la Guardia Civil y no volvieron a verlo. Y ejemplos de este estilo, ¿no? Entonces, yo recuerdo muy bien, por ejemplo, la huelga de tranvías del 51. Fue el primer momento en que Barcelona reacciona de una manera, digamos, colectiva. Pero la mayoría de los comercios cerraron, por si acaso, por el miedo. Es decir, era una población que había sufrido tanto que ya no tenía capacidad de luchar, ¿eh? Y de hecho hizo falta llegar a una nueva generación para que nos pudiéramos mover y tratar de cambiar aquello. Gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias por su comentario. Es que tenían la salvación de muchas vidas en sus manos, los franquistas, ¿no? Me he encontrado muchos casos de mujeres que no podían darle el pecho a sus hijos porque no tenían leche, ¿no? Y hacían instancias, con mucho esfuerzo, a los ayuntamientos para que les diesen leche condensada o leche en polvo para salvar a su hijo. O sea, la respuesta de ese oficio era la sentencia de muerte o el salvoconducto a la vida de un niño, ¿no? Y en un pueblo era importante quién era, o en una ciudad, ¿no? Eso le confiere un poder al franquismo completamente brutal, ¿no? Completamente brutal. Sobre si quería matar de hambre o no, esto es un viejo debate que tenemos aquí Carmen Molinero, que además fue la que lo abrió junto con Pere Sas hace tiempo, en el año 2003, ¿no? Mi impresión es que aquí tenemos que diferenciar entre las cárceles y fuera de los muros de las cárceles. A mí no me cabe duda que en las cárceles hay una determinación porque la vida del preso republicano no vale absolutamente nada y ellos están viendo lo que están pasando. Es decir, las memorias de los presos republicanos no paran de hablar de una caja
que sale varias veces, es decir, no es que hubiese varias cajas, que sale varias veces al día, ¿no? En Cádiz, en Yeserías, en Madrid, en Anclares de Oca, en todos los lugares, ¿no? Por lo tanto, y mientras tanto vemos los boletines de prisiones, es decir, de la Dirección General de Prisiones, donde hablan sobre las dietas que le están dando a los presos y que son maravillosas y que están por 2.200 kilocalorías, mentira absolutamente. Por lo tanto, yo creo que hay una voluntad de represión y de violencia a través del hambre clarísimo, ¿verdad? ¿Qué pasa fuera de los muros de las prisiones? Mi impresión es que no hay una motivación deliberada de matar a la gente de hambre, pero la puesta en marcha de la política autárquica acaba siendo coherente con una forma de entender la posguerra. No todas las posguerras son así, ¿no? Para nada, ¿no? Y en Europa tenemos fantásticos ejemplos de que no son así. Es más, de que abren la puerta a los famosos 30 dorados europeos, ¿no? Pero en nuestro caso no fue así. Se da el caso de que se aplica una política económica que es un auténtico desastre desde el punto de vista macroeconómico de los resultados, pero que es muy eficiente desde el punto de vista social para los vencedores. Primero porque se enriquecen y porque se hacen grandes fortunas en esta época. De hecho, algunos economistas hablan de que las inversiones al sector secundario de la industria viene de aquí, ¿no? Es decir, a costa de la sangre y de la muerte de mucha gente. Y por otro lado es consecuente porque aquellos que morían con esta funesta política económica, al fin y al cabo no formaban parte de los apoyos sociales del régimen de Franco, y en el fondo eran considerados como vencidos, ¿no? Pero no creo que hubiese un plan deliberado como pudieron hacer los nazis, ¿no? Es lo que se conoce como el plan del hambre en el este, ¿no? Por lo menos fuera de las prisiones, es mi impresión, ¿no? Pero aquí hay gente también muy cualificada que puede dar su opinión y además quiere hablar. Sí, espera, ya que estamos en este caso, Carme, sí, dónale el micrófono para terminar. No, brevíssimament. A veure, jo crec, i és un debat que segurament que es va acabar aviat, no sé si ahora intervenir en castellano. No, en català, en català. Tu me siguessin. Sí, t'entiendo. A veure, jo el que sempre he defensat, on estàs aquí? El que sempre he defensat és que certament la gana es converteix en un mecanisme de control social extraordinàriament potent, Miguel Ángel ho ha explicat de forma molt clara, però que la gana no va ser un objectiu del règim, sinó contràriament, un gran problema pel règim. I particularment pels falangistes i el seu discurs del que havia de suposar la nova Espanya. Que una cosa és evidentment el discurs i una altra és la pràctica, però només cal veure les memòries, per exemple, dels governs civils, de la secretaria del moviment, del delegat provincial, és igual, a la instància que sigui, per veure com durant els anys 40 aquesta és una preocupació de primer nivell. Aquell exemple que també Miguel Ángel ha posat de la gent que moria al carrer de gana, treballadors que no podien treballar, això era un problema de primera magnitud. El que passa és que, certament, el règim franquista tenia les seves prioritats i, evidentment, resoldre aquest problema que estava vinculat a la política autàrquica, a les opcions, diguem-ne, internacionals del règim, ja s'ha explicat, del nou ordre internacional impulsat per Alemanya, doncs, evidentment, aquesta era una qüestió que quedava en un pla secundari i que, certament, com ell ha explicat molt bé, doncs la gana es va convertir en un mecanisme de control social fonamental perquè aquí a tu et dono i a tu no et dono perquè estàs en una banda o estàs en una altra. No sé si... Sí, coincidimos. Moltes gràcies. Crec que hi havia una... Bueno, no sé si teniu... Un señor allí. Sí, però... No, ¿qué papel jugó? Yo no lo situo cronológicamente. El Servicio Nacional del Trigo en todo este tema de la distribución de alimentos. Ya.
Un pelotazo absoluto. Bueno, el Servicio Nacional del Trigo. Bueno, una de las cosas que te das cuenta hasta qué punto la corrupción del franquismo fue grande es que aquellas instituciones que estaban implicadas en la corrupción, la documentación ha prácticamente desaparecido. Y son básicamente tres: la Comisaría de Abastecimiento y Transporte, el Servicio Nacional del Trigo y la Fiscalía de Tasas, ¿no? Prácticamente es muy difícil encontrar documentación respecto a esto, ¿no? El Servicio Nacional del Trigo de repente interviene no solo los cereales, sino muchísimas más cosas, ¿no? No solo el trigo, sino muchísimos más cereales. Entonces todos los agricultores tienen que entregar una producción asignada. Por supuesto, siempre entregan menos y el resto la pasan por el mercado negro, ¿no? Pero luego cuando llegan a los almacenes, que son la clave, empieza digamos, la mecánica del extraperlo y la cadena del extraperlo, ¿no? El almacenista, esto lo he escrito en algún lugar, el almacenista se queda con algunos de los productos, ¿no? Luego eso va a la ciudad, por el camino también se quedan con algunos de los productos y al final acaba llegando al racionamiento pues de aquella manera, ¿no? Además hubo grandes fallos, por ejemplo, de comida que se echó a perder, ¿no? También lo he demostrado. Y por supuesto hubo grandes fallos, pérdidas de cereales, sobre todo por el ejército, ¿no? Se calcula que solo en Barcelona, entre el año 40 y el año 53, se perdieron 40 toneladas de cereales que nunca nadie sabe dónde fue, ¿no? Para que nos hagamos una idea, ¿no? En todo eso estaba metido el Servicio Nacional del Trigo, ¿no? Nada. Sí, yo quiero felicitarte por tu gran trabajo y ojalá sea difundido en todos los ámbitos, especialmente y que sea leído, si supieran leer, por estos niñatos que ahora levantan frívolamente el brazo. Y ahora cuento la anécdota. Yo nací en el año del hambre por antonomasia, el 41, y la primera vez que vi el pan blanco fue en 1948, una tarde que pasamos a Francia, yo soy donostiarra, y nos pasamos el día comiendo pan y gritando «Viva la República». Gracias de nuevo. Pues muchas gracias por su... Vostè, aquell senyor. Hola, buenos días. Yo quisiera saber tu opinión, que el régimen, aparte de sus maldades, que son muchas y por descontado fue lo peor de la situación, su incompetencia en cuanto a la evolución económica del país. Creo que no se recuperó el PIB de los años 30 hasta pasado los años 60. Yo soy de una zona rural de aquí, Cataluña, que la verdad, hambruna, no tengo noticias de que hubiera existido. Necesidades sí, ahora hambruna no. Ahora bien, el sistema productivo de la zona, sistema rural, era el mismo de 200 años antes. Yo he labrado con la mula, había pues la trilla cuando había la trilla, etc. No hubo un cambio en el sistema de producción, en este caso agrícola, por lo menos de 2 siglos atrás. Quisiera saber tu opinión al respecto. Pues yo creo que no, lamento contradecirlo porque no es exactamente así, porque esto es un tópico que todavía está en las escuelas, ¿no? La agricultura española estaba atrasada. Es mentira. O sea, es mentira. Esto se ha demostrado desde hace tiempo. La agricultura española no era tan productiva como la inglesa, por ejemplo. Digo, en torno al año 1930. Pero porque había unos condicionantes ambientales muy importantes. Para empezar, es que no llueve constantemente, ¿no? Y la producción es inferior, ¿no? Pero se ha demostrado que la agricultura española hizo sus deberes, ¿no? Sobre todo a finales del siglo XIX y en la primera mitad, el primer tercio del siglo XX, empiezan a llegar los abonos y también, por supuesto, los pesticidas. Y esto hace que haya un aumento importantísimo de la producción, ¿no? Si no, no podemos entender cómo aumenta tanto la población en España, ¿no? De una forma completamente espectacular, ¿no? Entonces, también sabemos que hay un aumento en la mecanización. Otra cuestión es en qué lugares y en qué tipo de explotaciones, ¿no? Porque evidentemente un pequeño propietario no se puede permitir un tractor, ¿no? Pero sí sabemos que va llegando abono orgánico e inorgánico, esto es artificial, mejor dicho, natural y artificial, desde finales del siglo XIX y que la producción va aumentando. ¿Por qué le comento esto? Porque lo que usted tiene razón
es que en los años 40 esto se interrumpe, porque por la política autárquica los abonos y también los pesticidas no llegan. De hecho, una de las grandes reclamaciones de Serrano Suñer, completamente desesperado, esto me lo encontraron en el Haga, con los ingleses, es dejarnos enviar guano peruano, dejarnos enviar recibir nitrato de Chile, porque era clave para producir muchísimo más, ¿no? Y es una de las cosas que están detrás del bloqueo económico, ¿no? Entonces es clave porque es que se produce menos, ¿no? Y por eso el nivel de producción, cuando lleguen los años 50 y empiezan las tecnologías de la agricultura verde, pues empieza a subir de forma completamente exponencial. Y de hecho empezamos a cultivar cosas que aquí nunca se habían cultivado. Y nuestra dieta cambia completamente y empezamos a tener leche, empezamos a tener mantequilla, ¿no? Entonces, en eso la política autárquica fue clave, ¿no? Porque hubo un descenso de los rendimientos muy importante provocado por esto, ¿no? Hombre, todos los agricultores quieren producir más, claro que sí, pero si no tienen abonos y no tienen pesticidas para frenar las plagas, pues es un tema importante, ¿no? ¿Cuándo se recuperó el PIB? En el año 55. En el año 55 se ha calculado respecto al 35, porque el 36 es un poco especial, porque como la mitad de la guerra civil, ¿no? Bueno, varias cosas. Una, el control que hace el régimen de la población a través de los abastecimientos, por ejemplo, en las cartillas de racionamiento, se nota, por ejemplo, en el hecho de que después de la Segunda Guerra Mundial, en países que hubo racionamiento, cartillas de racionamiento en el 52, ya no había estas cartillas. Duraron muy pocos años. En cambio aquí, sin contar la guerra, duraron hasta el 50 y pico, 52, 53. Por lo tanto, aquí ya tenemos que hay un control de la población. La autarquía sirve para controlar a la población a través de los abastecimientos, se quiera o no se quiera que haya hambre o no haya hambre. Otra cosa que has dicho es que era peor en las zonas rurales. Mis padres son de Almería. Lo típico del minifundio que sostiene al latifundio. Y yo lo que tenía entendido allí es que los que tenían algo de tierra, aunque fuera poco, que podían ir comiendo y que tenían menos hambre que los que estaban en las ciudades, que tenían que coger peladuras de patata de la basura, etcétera, etcétera, y que ni eso había, ¿no? Así y todo, por ejemplo, un tío de mi madre, que estaba en la prisión a causa de haber estado republicano y era de la CNT, le aplicaron la ley de responsabilidades políticas, le quitaron, le quitaron una pequeña casa con unas tierras y tal, y tuvo una hija que murió de hambre. Eso es así. Luego, una tía de mi madre también tuvo que huir porque también era familia republicana, se fue a Barcelona, estuvo sirviendo, estuvo en el extraperlo y cuenta cómo hermanos de guardias civiles hacían extraperlo y quedaban libres y a ella la habían cogido alguna que otra vez. Todo esto, además, decía que cuando iba a coger productos de la cartilla de racionamiento, muchas veces la habían amenazado que se la quitarían. Y que eso sobre mucha gente pesaba, que tenían miedo de que sobre todo que eran de familias republicanas, entonces que les quitaran las cartillas de racionamiento y que lo poco que podían sacar no pudieran sacarlo. No sé qué me puedes decir sobre eso. Pues, bueno, lo primero, te estaba escuchando hablar y parece que estaba relatando la novela de Agustín Gómez Arcos. No sé si has leído alguna de ellas, ¿no? Porque él era de Enix, de Almería, no sé de qué pueblo era tu familia. Sorbas, ¿no? Pues Agustín Gómez Arcos era, bueno, por allí todo es muy seco, ¿no? O sea pero Agustín Gómez Arcos tiene un libro que se llama El Niño Pan y que está cargado de historia en este sentido. De todo lo que estás contando está cargado, ¿no? Y además con una fuerza, por cierto, ayer creo que lo pusieron en Imprescindibles de la 2,
y lo tendré que ver porque realmente su literatura es especialmente imprescindible, ¿no? Y hablan de la época de posguerra y te describe imágenes completamente desgarradoras, ¿no? Por ejemplo, en el libro pongo una cuando de repente la familia no tiene nada que comer y saca de la hornacina el pan que llevaban guardando desde el final de la Guerra Civil y se lo tienen que comer, y llega un momento que la hija le pregunta al padre, ¿no hay más? Y nos recuerda rápidamente, nos recuerda a la imagen de Novecento, la película, ¿no? Cuando está el campesino comiéndose algo, está allí con la polenta, lo saca y son 5 personas para comerse un trozo así, ¿no? Acaban de comérselo y le dice la hija, papá, tengo hambre, ¿no? Los que tenemos hijos nos podemos imaginar lo que es eso, ¿no? Y dice, no te preocupes. Y se pone a tocar la flauta, una música así como alegre, y dice, así se te olvidará que tienes hambre, ¿no? Todas estas historias yo creo que son muy importantes, ¿no? Y es importante porque aparte nos tocan la memoria de todos, pero son muy importantes porque no podemos comprender lo que fue una hambruna o lo que fueron aquellos años sin estas pequeñas historias, ¿verdad? Sin lo cualitativo, sin ponerle rostro al hambre y todo lo que supuso, ¿no? Por eso todo lo que señala pues está lleno en el fondo de verdad y aparece en el libro, ¿no? La gente se clasificaba en cartillas de primera, de segunda, de tercera. De primera eran los ricos y en teoría recibían menos, ¿no? Pues no te tengo que decir que en los pueblos andaluces casi nadie era de primera. Mentira, porque en realidad sí eran de primera, porque había gente que tenía muchas tierras, pero el ayuntamiento los clasificaba y decía no, todo de tercera. Incluso republicanos que no eran clasificados de tercera, aunque no tenían nada. Los de tercera eran los que más comían. Los hombres adultos eran los que más recibían. Después estaban las mujeres y después estaban los ancianos y después estaban las mujeres y los niños. Las mujeres comían igual que los niños, ¿no? Me parece muy fuerte, ¿no? Es decir, había una determinación y una elección de qué comía cada uno, ¿no? Y en el libro también comparo este racionamiento con otros racionamientos que sí fueron exitosos. Por ejemplo, el más exitoso fue el británico durante la Segunda Guerra Mundial. Una de las claves de que la gente respete el racionamiento, aunque también hubo mercado negro, es, primero, que el Estado cumpla. Es decir, bueno, todos nos apretamos el cinturón, pero yo cumplo, yo te doy lo que digo, que el franquismo no cumplió, ¿no? Porque el racionamiento prometido no llegaba, ¿no? Aparte, que el Estado sea transparente y no haya corrupción. Otra vez, el franquismo lo hizo, ¿no? Hizo corrupción por todos los lados, ¿no? Y aparte, otra de las claves para que funcione es que el racionamiento no puede ser ni muy largo en el tiempo, que el de franquismo duró del 39 al 52, y segundo, que no se extienda a muchos productos. De hecho, el británico creo que era leche, mantequilla y no sé qué producto más. Aquí era, bueno, absolutamente todo lo que se podía comer, ¿no? Por lo tanto, claro, ellos sabían lo que estaba pasando y no viraron la política, ¿no? Precisamente contando en que el niño tenía 14 años y podría trabajar. Cuando vieron al niño se quedaron diciendo, como este niño tiene 14 años, por culpa precisamente de la mala alimentación, parecía que tuviera 10 años y no 14. Mucha de esa gente creció ya en los años 50, porque hay dos momentos donde el cuerpo humano crece. Cuando eres muy pequeño, ¿no? Los primeros años hasta los 7 años, y después la adolescencia. Entonces esta gente que posiblemente algunos de los que estáis aquí, perdón, estoy hablando como sujetos históricos que usted mismo, ¿no? En los primeros años fueron muy duros, pero usted pudo recuperar en los años 50 a través de dicen que tiene mucho que ver la llegada de la ayuda americana, ¿no? En los colegios, que mucha gente empezó a comer eso, incluso la llegada de la leche posteriormente. Digamos que en la adolescencia se pudo dar un estirón, ¿no? Sí. Por alusión, has hablado de Saliquet, de Andrés Saliquet, que es un general africanista que además nació en Barcelona. Porque cuando he oído el nombre de Saliquet, que además me parece que, en fin, era un personaje importante en la corrupción y la hambruna, claro, ya me ha saltado un poquito porque él tenía marquesado de Fiñana, que ahora con la ley de memoria histórica se le ha retirado este marquesado. Pero es que mi abuelo era de Fiñana. Mi abuelo era de Fiñana y murió en 1942 en una cárcel de Valladolid, una semana más tarde que Miguel Hernández. Y el certificado de función que le volvieron a mi abuela decía muerte por paro cardíaco. O sea que un poquito este contraste. Y
Otro elemento es que mi padre, claro, cuando después de la guerra va a la Almazara, en las Alpujarras de Almería, en Fiñana, a comprar un poco de aceite, y ya le dicen: a los hijos de los rojos no hay nada que vender. Mi padre y mi madre vinieron a Cataluña y por eso yo nací en Tarrasa. Es decir, que, bueno, que bueno, tiene que ver con el hambre y tiene que ver con esta situación que tú has descrito y que me ha emocionado, y por tanto, en fin, creo que voy a comprar tu libro rápidamente. Bueno, pues eso está muy bien, eso está muy bien. Sí, tenía una fábrica, Saliquet tenía una fábrica de jabones y claro, necesitaba aceite y lo hacía extrapelo y se lo dijeron a Franco y dijo: usted no me cuente nada. Pero eso creo... Tiene un capítulo, Julián, sobre la corrupción en su libro respecto a eso, ¿no? Pero es curioso eso, lo bien que lo refleja. Por lo que realmente se caracterizó es porque reside y está en tribunal bajo la ley y ahí controla falangistas, controla... O sea, que es un personaje, Perdona, Que es curioso cómo Juan Marsé vio también esos mundos, ¿no? Desde Barcelona, ¿no? Primero con Si te dicen que caí para los 40 y lo que quedaba de todo aquello, o la segunda ría de emigración con Últimas tardes con Teresa, ¿no? Sí, bueno, perdona que a lo mejor no entra dentro del tema, pero no se puede comprender el franquismo sin la Iglesia. Y no sé si en el tema de la hambruna, si la Iglesia miró para otro lado o si intervino de una forma pasiva o activa. La Iglesia lo utilizó como... La Iglesia lo utilizó como... Muy buena pregunta. Lo utilizó como oportunidad para recristianizar y evangelizar y reeducar, ¿no? También se habla de eso, ¿no? Y es muy significativo. Hay un tipo, Julián lo hablaba también en su libro, se llamaba Bernabé Copado, un sacerdote jesuita, que se va con la columna Redondo, que es una columna que va subiendo por la Baja Andalucía, Extremadura, pues tomando, después del golpe de Estado, tomando ciudades, pueblos, y siempre hace lo mismo, ¿no? Mientras que se producen los fusilamientos, él hace misa en las plazas, como recuperando para España este nuevo espacio, ¿no? Hay una limpieza física y una limpieza espiritual. Pues en los años 40 este hombre se siguió dedicando a la limpieza espiritual, ¿no? Y aparece también en el libro. Y este hombre publicó sus crónicas misionales por todo el mundo rural, intentando bautizar a gente, etcétera, etcétera. Bueno, pues en algunas de sus crónicas se le escapa que había algo de alimento a cambio, ¿no? Porque hay un tipo en la Alpujarra almeriense también, ¿no? Que se le acerca él se cabrea muchísimo, ¿no? Pero de repente se le cuela en las memorias, ¿no? Y dice en las crónicas, se me acerca un hombre zarrapastroso y vagabundo, ¿no? La concepción esta que tenía el franquismo del pobre, ¿no? De que es pobre porque quiere y porque es mala persona y no es mal español, no porque haya una injusticia, ¿no? Dice, y entonces me busca en la iglesia y me dice, ¿dónde dan de comer? Dice, ¿perdón? Dice, sí, es que me han dicho que si venía a misa, después me daban de comer. Dice, entonces yo me cabré, por lo que está demostrado también por otros documentos, que mientras que iba a la iglesia, pues siempre los alcaldes o a veces el párroco que estaba allí, en estas campañas de reevangelización, a la vez que se hacían, pues luego se daba como premio un bocadillo, un desayuno. No era poca cosa, ¿no? Por lo tanto, como oportunidad. Muy bien, creo que no hay más preguntas. Muchas gracias, Miguel Ángel, por esta conferencia tan interesante, y el debate creo que ha sido al mismo tiempo interesante y conmovedor. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Sin solución de continuidad.